Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presenta Portavoz Noticias Accesible. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. El entrevistado esta semana lo verán ahí ustedes en pantalla, Patricio Fernández, superintendente de salud que tiene su corazoncito en Angol, nos contaba fuera de micrófono, nacido allá, ¿verdad?, de la región de la Araucanía. A pesar de que es joven, de que tiene 41 años, tiene una larga trayectoria en el servicio público, tanto en la región de la Araucanía como en la región del Biobío y ahora en la capital, porque vemos ahí de fondo a la Alameda en Santiago. ¿Cómo está, Patricio? Bienvenido. Muchas gracias por esta entrevista. Bueno, muchas gracias, Carol, por la invitación. Agradecerla también y también saludar a todos los amigos de regiones, que es muy importante la labor que se realiza en las comunicaciones. Uno que, como tú bien lo decías, en Angol uno recurre constantemente a los canales locales porque finalmente es la forma que uno tiene de enterarse de lo que está pasando en la comuna, lo que está pasando en la región. Así que también saludo para ellos y valorar, por cierto, lo que hacen. Claro que sí, Tele Angol y Universidad Autónoma de Televisión desde la región de la Araucanía nos están viendo allá en su zona. Un cariño grande para ellos también, para mi región. Bueno, entremos de inmediato a lo que más nos importa. Estamos viviendo una crisis sanitaria muy importante, con mucho dolor para muchas familias por la pérdida de miles de personas durante esta crisis y esta pandemia, y hemos escuchado en los últimos días de la activación de un seguro catastrófico y una circular que han emitido para decirle a los hospitales y a las clínicas del país que los usuarios de las ISAPRES, y usted nos decía son 3,5 millones aproximadamente antes de la entrevista, tienen que saber que pueden activar este CAEC, que no es lo mismo que el CAE, no se vayan a asustar, ¿verdad? Esta cobertura especial. Cuéntenos en qué consiste. ¿Cómo se activa? Bueno, efectivamente estamos viviendo una época muy compleja, no solamente en los sanitarios, sino que todas las consecuencias que implica eso, sobre todo para las familias, también la incertidumbre, el problema económico fuerte, que muchos han perdido su trabajo, y también el temor de verse enfrentados a cuentas gigantescas al momento de pagar una hospitalización, que nos ha pasado a todos en algún minuto también probablemente, y efectivamente es difícil a veces de comprender cómo opera este sistema privado de salud para todo el mundo. Hay mucho que uno le pregunta, ¿y tu plan de salud tú lo conoces? No lo conozco bien, no conozco bien las coberturas, y eso no siempre es responsabilidad de las personas, sino que también de un sistema que es complejo en su estructura. El plan de salud de todas las personas que están en el sistema privado comprenden esta cobertura adicional para enfermedades catastróficas. Así se llama, por eso se llama CAEC, ¿ya?, que es un seguro catastrófico. Lo que implica esto que las personas lo pueden activar, vamos a hablar de lo que ocurre habitualmente antes de las circulares que sacamos y después explico las circulares. Las personas debían activar este derecho, pero tenían que conocerlo. Muchas personas no lo conocían o tarde se enteran de que existe esto, y es para aquellos casos en que se van a ver enfrentadas las personas a una hospitalización de alto costo. En esos casos, la normativa decía que las personas debían activar esta cobertura adicional ante la ISAPRE dentro de las 48 horas siguientes de haber tomado conocimiento que se iban a ver enfrentados a una hospitalización de alto costo. Lo que queda excluido de la cobertura adicional son todo lo ambulatorio, es decir, aquello que no implica la atención cerrada hospitalaria, y también algunas cosas estéticas y de ese tipo de orden. Lo que estábamos apreciando ya hace un rato es que muchas personas, al no conocer o simplemente al no poder hacerlo, porque una persona que está en una condición grave de salud normalmente no va a poder hacerlo, y sus familiares en esta época de pandemia, muchos pueden estar o aislados o en cuarentena, lo cual dificultaba mucho más. Nosotros como superintendencia lo que hicimos fue colgarnos de las últimas modificaciones que se hicieron al decreto de alerta sanitaria, lo cual nos dio mayores facultades, y dentro de eso vimos el espacio posible para normar esto y decir, en los casos en que una persona, un paciente, sea derivado por la UGSC, aquí tenemos en salud, manejamos una cantidad de siglas impresionante, pero para que entiendan las personas en la casa, el sistema de salud público y privado están integrados hoy día, son uno solo para la gestión de pacientes. Y esa gestión la realizan a través de una plataforma con criterios clínicos, donde el Ministerio tiene conocimiento de todas las camas disponibles en el país, públicas y privadas. Por lo tanto, ante la falta de alguna cama en particular o para una derivación, la UGSC manda a los pacientes donde encuentre cupo.
En esos casos, lo que dispusimos nosotros es que la activación del CAEC, seguro catastrófico, va a ser automático. Es decir, la persona no va a perder la cobertura por no haberlo hecho dentro del plazo de 48 horas, etcétera, y no va a poder ser negado por la ISAPRE. En los demás casos, incluidos también, en los demás casos, es decir, de una persona que fue voluntariamente a un centro de salud, por ejemplo, a una clínica determinada, y en esa clínica había cupo, y ese cupo es ratificado por la unidad de gestión centralizada de cama, en esos casos los prestadores, así les llamamos a los hospitales y las clínicas, van a tener la obligación de informar a la persona de este derecho. Y si la persona puede manifestar su voluntad, va a decir que lo activa, y la clínica, no la persona, va a tener la obligación de informar a la ISAPRE que ahí en ese lugar o en esa clínica una persona que es afiliado de esa ISAPRE se va a hospitalizar con alto costo y va a activar y se procede a la activación del seguro catastrófico. ¿Ya? Ahora, Patricio, me parece muy importante que para la gente que nos está viendo desde Arica hasta Magallanes dejemos muy en claro que estamos hablando de los afiliados a las ISAPRES. Decíamos, son 3,5 millones de personas. En medio de esta crisis sanitaria, ustedes dijeron que el CAEC, que esta cobertura adicional para enfermedades catastróficas, se active de manera automática para aquellas personas que contraen el coronavirus y deben hospitalizarse. Estamos hablando de hospitalizaciones, Patricio, bastante largas en general, por lo menos 2 a 3 semanas en los casos en que los pacientes se agravan. Y usted muy bien decía algo que me parece fundamental. Muchas personas, y de aquí para atrás incluso, cuando esto no estaba plenamente operativo de manera automática, se hospitalizaban por coronavirus y muy probablemente sus familias también tenían que quedarse porque eran contactos estrechos. Por lo tanto, nadie del círculo familiar, ni el propio afectado, por supuesto, podía ir a notificar esto a una ISAPRE. ¿Qué pasa con aquellas personas que quedaron fuera de esta activación automática? ¿Qué pueden hacer hoy día? La Superintendencia de Salud, además de actuar como un ente regulador y fiscalizador, también nosotros actuamos como un tribunal arbitral, ¿ya? Lo que significa que nosotros resolvemos las controversias que se puedan generar entre los afiliados y las ISAPRES. Nosotros ya resolvíamos muchos reclamos por el tema de la activación del CAEC, es decir, que nuestra jurisprudencia en ese sentido es bastante flexible, en el sentido de que para aquellos casos en que hubo una imposibilidad, se ponderen los antecedentes clínicos, etcétera, etcétera, se resuelve habitualmente por la superintendencia a favor de los afiliados cuando se ponderan estos antecedentes. Alguien dirá, ¿y por qué no hicieron esto antes, verdad? Y si no lo hicieron antes, ¿por qué no tiene efecto retroactivo inmediatamente? Hay un tema ahí de facultades de la superintendencia normativa, como señalaba. Lo que hicimos fue interpretar algunas facultades que se dieron en la última modificación que se hizo al decreto de alerta sanitaria, que eso no fue reciente, no tengo la fecha exacta, pero fue hace muy poco, y nosotros comenzamos a estudiar qué es lo que podíamos hacer. Porque lo que pasa es que la superintendencia, por temas de ley, hay facultades que tiene de cierta forma limitada, sobre todo respecto a los prestadores también. Entonces logramos esta interpretación y la implementamos. Ahora, respecto a por qué no es retroactivo, porque hay una norma que dice que las normas que saque la superintendencia, las regulaciones, no pueden tener efecto retroactivo, así mismo que las leyes. Las leyes en general tienen la retroactividad muy limitada, restringida por un tema, digamos, de institucionalidad. Ahora, para esas personas, insisto, la vía es, nosotros tenemos un sistema en línea, que esto es muy importante también, porque los reclamos pueden ser ingresados por la persona a través de un formulario que nosotros tenemos habilitado en un banner de reclamo en la página de la superintendencia, donde puede ingresar con su clave única, incluso con su cédula de identidad, y es bastante amigable. Por lo tanto, incluso si la persona no puede en algún minuto terminar de hacer el reclamo, después al volver a ingresar va a estar donde quedó, y nosotros le estamos dando especial cuidado y tramitación a ese tipo de reclamos. Esa es como la vía que tenemos, y tenemos una jurisprudencia, yo diría que nos dice en general de los reclamos que sobre el 90 y tantos % de los reclamos son resueltos a favor de los afiliados, así como la estadística que tenemos. 9 de cada 10 se resuelven en favor de los afiliados. Última pregunta antes de ir a la primera pausa. Hay un deducible, ¿verdad? Hay un diferencial que tienen que pagar aquí las personas que son desde 60 UF a 126 UF. Eso quiere decir 1.700.000 a 3.600.000 más o menos. ¿Eso es lo que tendrían que pagar la gente, dependiendo de la ISAPRE? Sí, acá también el llamado a nosotros hemos obligado a la ISAPRE a dar mayor información respecto al CAEC. Me parece que lo que hemos monitoreado, que están mandando correos electrónicos, están informando, qué sé yo, porque hay ISAPRES que han ido más allá de lo que nosotros podemos hacer por la regulación. Hay 2 ISAPRES al menos que están dando costo cero al deducible de hospitalizaciones por COVID. El otro día una ISAPRE anunció que puede
también activarse el CAE con efecto retroactivo, ellos sí lo pueden otorgar como un beneficio adicional. Entonces el llamado es también a ver esas alternativas. Ahora lo que dice la ley también es que el afiliado puede solicitar una suerte de crédito para este pago ante la ISAPRE, lo cual no implicaría también que tenga que pagar de golpe esta cantidad de dinero. Esas son como las alternativas que hay también para poder mitigar. Ahora, lo otro importante es que en el caso de que la persona tenga un plan preferente con ese prestador y ese plan preferente resulta más beneficioso que el CAE, la ISAPRE está obligada a aplicar lo que resulte más beneficioso al afiliado. Eso también quedó resuelto en la circular que sacamos. Buen dato. Vamos a hacer la primera pausa y regresamos de inmediato a hablar con el Superintendente de Salud, Patricio Fernández. No se vayan. Ya estamos de vuelta con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hoy nos acompaña el Superintendente de Salud, lo tenemos ahí en pantalla, Patricio Fernández, oriundo de Angol, como nos dijo al inicio de esta conversación. Bueno, la gente que es afiliada a FONASA y que es la gran mayoría de los chilenos se estará preguntando ¿qué pasa con nosotros? A ver, si yo me contagio de COVID-19 y soy usuario de FONASA, ¿qué pasa si, por ejemplo, este sistema integrado de la salud pública y privada me dice no hay cupo en el hospital que a mí me correspondería atenderme y me envía a la clínica XX? ¿Voy a tener que pagar esa cuenta? Es la pregunta que se hará la gente, ¿no? Bueno, efectivamente eso ocurre no solamente en pandemia, sino que ocurre también cuando el sistema de salud está funcionando normalmente, porque todos sabemos que los hospitales muchas veces están saturados, a veces se necesitan camas críticas, operaciones, etcétera, y en esos casos el sistema público deriva al privado. Donde encuentre cupo, digamos, donde se pueda solucionar el problema de salud de la persona. En esos casos opera la llamada modalidad institucional del FONASA, es decir, no es que a la persona le vayan a cobrar una cuenta como cobran las clínicas a una ISAPRE o particular, etcétera. No, en estos casos se ven beneficiados como si se hubiesen atendido en el hospital, ¿ya? Para eso el Estado, el gobierno de Chile, dictó, el FONASA puntualmente dictó una resolución donde dijo cuánto es el máximo que va a pagar el Estado a las clínicas por hospitalizaciones con ocasión del COVID. Por lo tanto, eso está normado y eso no hay ningún inconveniente y no debería tener ningún inconveniente también para la persona. Claro, porque estamos hablando además, Patricio, de hospitalizaciones que, como decía anteriormente, son bastante largas. En algunos casos 2, 3 semanas o más, ¿verdad? Entonces la gente dirá, bueno, no solo es un problema de salud, también es una deuda importante que van a contraer y me imagino que el mecanismo o los montos de pago tienen que ver también con los tramos de FONASA. Sí, correcto. La modalidad institucional va a depender del tramo en que esté la persona, que van los tramos del A al D, los A y B son los que tienen el menor copago, y en el fondo va a ser un copago bastante bajo al ser la modalidad de atención institucional. Distinta es la situación de la persona que voluntariamente está en FONASA y se atiende en un centro de salud privado. En ese caso va a operar la otra modalidad que tiene el FONASA, que se llama la modalidad de libre elección, donde el copago es mucho más bajo y, por cierto, el gasto de bolsillo de la persona va a ser mucho más elevado. Esa es la diferencia entre uno y otro caso. En esta época de crisis sanitaria y de pandemia, Patricio, ¿en qué cantidad, en qué número de gente recurre a la Superintendencia de Salud para emitir, por ejemplo, para dejar algún reclamo, para quejarse, para pedir que se pronuncie la Superintendencia? ¿Con qué frecuencia llegan y qué tipo de reclamos son que ustedes tengan que resolver a propósito de esta emergencia? Bueno, a propósito de esta emergencia, lo que nosotros abrimos fue, o potenciar más bien la atención telefónica, también potenciamos la atención por canal web, dado que hay muchas regiones que también están complicadas con el tema del COVID, por lo tanto muchas sucursales han funcionado al mínimo, me refiero a sucursales de las agencias regionales de la superintendencia, pero hoy día prácticamente todos los trámites, todos diría yo, los trámites que de reclamos, de consulta, etcétera, se pueden hacer o por el canal telefónico o por el canal web, o incluso con atención de algún agente, etcétera, eso está disponibilizado. Ahora lo que ha ocurrido, que el catastro que tenemos nosotros, que teníamos aproximadamente cerca de 900 consultas ya ingresadas hace unas semanas por temas de COVID, entre reclamos y consultas, digamos. Lo que pasa es que los reclamos por hospitalizaciones van a comenzar a llegar probablemente a partir de este mes en adelante, porque recordemos que cuando una persona está de alta, después viene un plazo en el cual el prestador o la clínica cierra la cuenta va a la ISAPRE, en la ISAPRE la revisan, vuelve, entonces por lo tanto una vez cerrado ese proceso
recién la persona se va a enterar y va probablemente a revisar, o tiene que revisar bien qué es lo que tiene que pagar, y ahí se van generando los reclamos. Nosotros ya hemos recibido muy pocos reclamos por el tema de cobertura, y los hemos ido tratando de resolver lo más rápido posible, que fundamentalmente han sido por el tema del CAE. Otros tenemos también mucha consulta por el tema de que hubo en algún minuto rechazo de licencias médicas, lo cual bajó bastante en estos momentos. Tenemos también muchas consultas por el tema de los exámenes al principio, pero también eso se ha ido superando. Hoy día tenemos un análisis que ya estamos llegando a las 100.000 PCR en el sistema privado con una cobertura sobre el 90%, lo que significa que efectivamente las ISAPRES han ido, en ese sentido, han ido respondiendo y han ido dando las coberturas. Ahora, en regiones, ya que estamos, siento los amigos de regiones nos están escuchando, siempre hay temas que son distintos al tema acá en Santiago. Por ejemplo, no sé, en Temuco hay fundamentalmente, no sé si habrá otra más, pero en general hay 2 clínicas privadas que, no recuerdo en la alemana, la de la mayor, etcétera, y a veces puede haber problemas en que esas clínicas no tengan cupo para una persona de ISAPRE, por ejemplo. Y esa persona de ISAPRE tiene que ser derivada a otra ciudad, porque también en el sistema público no hay. Eso pasó en Temuco en algún minuto, y en ese caso lo que hay que hacer es, la ISAPRE se tiene que hacer cargo del traslado, sin costo para la persona, por cierto, y esas cosas así las hemos ido resolviendo, ¿ya? En coordinación, por cierto, entre la ISAPRE y la UGCC del Ministerio de Salud. ¿Qué disposición tienen, por ejemplo, las ISAPRES a resolver este tipo de contingencias? Ustedes reciben muchas inquietudes normalmente. Cuando ustedes acuden a las ISAPRES para decirle, esta es la versión de su afiliado, esto es lo que nosotros creemos que debió hacerse, ¿cuántos de esos reclamos se acogen? ¿Cuántos se allanan, en definitiva, las ISAPRES a resolver los asuntos? En general, como señalaba, los reclamos son en un porcentaje altísimo, son acogidos por la superintendencia, y cuando tenemos casos que son dramáticos, es decir, que hay que resolverlos en el momento, lo que hacemos a través de tenemos una unidad de atención de usuario que también se encarga de gestionar casos complejos, y obviamente se ponen en contacto con la ISAPRE a fin de solucionar. En general tenemos una buena acogida. Uno sabe, sí, que no todas las ISAPRES son iguales, por eso siempre el llamado es a que las personas vayan viendo cómo... aquí les voy a mencionar también una herramienta muy importante. Nosotros sacamos una radiografía de las ISAPRES, así le llamamos, a un banner que tenemos en nuestra página web, donde las personas pueden acceder por región, pueden acceder a cómo está la afiliación de cada ISAPRE por región, hay también tasa de rechazo de licencias médicas, cómo están los reclamos de la ISAPRE, y eso está puesto ahí en forma bastante visual, que la lanzamos hace, yo diría, hace menos de un mes, debe ser un par de semanas, y que se llama Radiografía de la ISAPRE, así que también se pueden analizar bastante información por regiones. Muy buena herramienta para guiarse en el minuto de tomar una decisión, sobre todo en esta época, y eso me lleva a un tema que me parece muy relevante, esto de emparejar la cancha para hombres y mujeres, terminar con las discriminaciones, con las preexistencias. ¿Es una buena noticia para las mujeres, para los adultos mayores también? Bueno, nosotros partimos el año pasado fuertemente impulsando lo que es, o retomando más bien lo que es la reforma al sistema privado de salud, que es un proyecto de ley que lleva casi 8 años en el Congreso y que no ha podido avanzar por distintos motivos, porque no se han puesto de acuerdo, porque hay puntos en los cuales para algunas están bastante alejadas las posiciones, pero sin embargo para nosotros como gobierno creemos que es la vía para solucionar muchas de estas cosas. O sea, hoy día el país creemos firmemente que no está en condiciones de tener hoy día un seguro único, es decir, traspasar todo esto al FONASA, porque el FONASA no va a tener la capacidad también de gestionar. Nosotros creemos que ese proyecto de ley sienta las bases para ir avanzando hacia un seguro único, que es perfectamente viable, pero hoy día no, pero sin embargo hoy día, año tras año, seguimos teniendo problemas con la judicialización, con las alzas de planes, con que tenemos miles de planes, con las tablas de factores, discriminación, etc. Entonces, como no se avanza en eso, tampoco se avanza en esto otro. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Porque una opción es quedarse de brazos cruzados y la otra es ir viendo ya. Tomemos todas las facultades que tenemos como superintendencia y vamos viendo qué cosas podemos ir resolviendo. El año pasado partimos, y muchas de estas cosas no son creaciones nuestras, sino que nosotros vamos viendo, analizando qué podemos hacer. Por ejemplo, hubo una persona que tuvo un fallo muy importante de la Corte Suprema, donde logró, en el fondo, que la ISAPRE no lo discriminara por su identidad de género, y en ese caso, ¿qué hicimos nosotros? Sacamos una circular de la Superintendencia de Salud, donde prohibió a las ISAPRES estampar, considerar, preguntar, lo que sea, respecto a la identidad de género de las personas en la declaración de salud,
y eso que algo que a nosotros nos parecía algo inaceptable, lo transformamos en una cosa obligatoria. Eso como primer paso, digamos. Segundo, dijimos, ¿qué más vamos a hacer? O sea, la tabla de factores, ¿y qué es una tabla de factores? Que es importante que las personas lo sepan. Cuando a uno le calculan el pago que uno tiene que realizar por su plan de salud, lo que hacen es, el plan de salud tiene un precio base, es decir, supongamos 2 UF, eso vale un precio promedio, un plan de salud, y ese precio base se multiplica por un factor de edad, un factor de riesgo que le llaman en el lenguaje de los seguros, lo que significa que me encasillan en la tabla y me dicen, ya usted tiene 30 años, supongamos, 30 años, es hombre o mujer, ya, este es el factor que a usted se le aplica. Claro, y a las mujeres la edad fértil, ¿se acuerda antes cómo era? Casi duplicado al del hombre, claro. Y ese se multiplicaba por el precio base y daba el precio final a pagar por el plan de salud. Aparte, las personas pagan una prima, un precio por el GES también. Uh-huh. Entonces es compleja la estructura. Y cuando uno veía esa tabla de factores, distinguía entre hombre y mujer, con factores altísimos para las mujeres, también para los adultos mayores, y además establecía más de 18 tramos etarios, 18. Entonces se iban modificando los factores. Ahora, claro, yo cuando planteé este tema dije, esta cosa es inaceptable y todo, muchos me dijeron, no, usted no puede hacer eso, no se puede, porque está por ley y todo, pero reinterpretamos, buscamos, ahí me sirve un poquito también ser abogado, entonces fuimos revisando y lo hicimos, sacamos esta tabla única que logramos aplanarla bastante, bajamos de 18 tramos a 7 y terminamos definitivamente con la discriminación que se hacía entre hombre y mujer, y ahora podemos decir concretamente que las mujeres y los hombres pagan lo mismo. Entonces, ahora, esto significa que los hombres pagan un poquito más para que las mujeres paguen un poquito menos. ¿Usted recomendaría a la gente que nos está viendo estudiar esta materia, buscar a lo mejor en internet, el que tiene acceso, cuál es la ISAPRE que me da el mejor plan? ¿O usted dice, a ver, es el momento de meterse a la página de la superintendencia, sacar algunos tips, por ejemplo, revisar la radiografía? ¿Qué es lo que recomendaría en estos tiempos? Revisar la radiografía, hay otras también empresas externas que hacen cotización de planes, y primero ver lo que quiere, o sea, lo que necesita el grupo familiar y lo que puede pagar el grupo familiar también. Es decir, hoy día, como estamos hablando de situación económica, hay que ver si a veces quizás tener un plan con una cobertura un poco más baja es más barato, y también eso complementado quizás con un seguro adicional puede ser una muy buena medida. Pero hoy día lo importante es que las mujeres hoy día tienen muchas opciones. De hecho, los análisis que tenemos nosotros, que por primera vez en la historia de las ISAPRES, las mujeres han tenido más movilidad, más suscripción de nuevos planes que los hombres. O sea, se generó el efecto, digamos. Y los hombres que hoy día se quieran cambiar, si el plan que tienen actualmente es más conveniente, se mantendrán, nadie los obliga a cambiarlo, porque en un momento dijeron los planes subieron, no, los planes no han subido para los hombres, sino que los hombres pueden mantenerse en el plan que están, y las mujeres está abierta absolutamente la posibilidad hoy día para moverse a un plan que nosotros sí nos preocupamos de que los nuevos planes que salieran no tuviesen más baja cobertura, y así ha sido, digamos. Uh-huh. Es decir, hoy día una mujer con un plan se va a cambiar a otro más barato, sin sacrificar cobertura, digamos, va a encontrar la misma línea de planes. Qué interesante cómo se podía avanzar por la vía administrativa, esperando que el Congreso alguna vez se pusiera de acuerdo para mejorar todavía más, ¿verdad? Pero se podían hacer cosas. Y qué bueno, bienvenido sea, y lo felicito por eso. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. No se vayan. Estamos de regreso en la última parte de la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Nos ha acompañado en esta entrevista el Superintendente de Salud, Patricio Fernández. Gracias por esta conversación con las regiones de nuestro país. Hablemos de licencias médicas. Qué complejo ha sido este asunto durante esta pandemia por COVID-19. En principio, para quienes eran diagnosticados de COVID-19 y están siéndolo, y también para sus contactos estrechos, porque ¿cómo gestionaban ellos esto, verdad? ¿Cuál es la recomendación de la autoridad sanitaria? Si usted es contacto estrecho, ni siquiera espere hacerse un examen de PCR, sino que inmediatamente aíslese en su casa. Pero si yo tengo que trabajar, ¿qué le explico a mi empleador de por qué no llego a trabajar y dónde está esa licencia? ¿Cómo se resuelven problemas como eso y qué reclamos llegaron a la Superintendencia de Salud? En una primera etapa, o fase que le llamamos, ¿cierto? Lo que ocurría era que el virus podía eventualmente ser importado del extranjero a nuestro país, y así fue, digamos, un problema. Pero, ¿qué ocurría con esas personas? Porque finalmente estaban llegando a Chile
y tenían que cumplir con un aislamiento, ¿cierto? Tenían que irse aislados a su casa. Una cuarentena, claro. Y en esa primera medida lo que se hizo fue que los médicos de la CONPIN comenzaron a emitir licencias médicas para aislamiento, ¿cierto? Sea de que fueran de ISAPRE, FONASA, de lo que fuera. Entonces, lo que hizo el ministerio fue también habilitar otros códigos de licencias médicas. Es decir, teníamos en un inicio hasta por aislamiento, que fueron muchas. Después el tema evolucionó, es decir, cuando se fue perdiendo la trazabilidad de los casos, teníamos la licencia por COVID positivo, teníamos licencia por aislamiento, por contacto estrecho, y también después se incorporó esta licencia por sospecha, es decir, cuando la persona se hace el examen y está a la espera del examen. Bueno, efectivamente, lo que vimos nosotros en un inicio fue que las ISAPRES comenzaron incluso a rechazar las licencias médicas por diagnóstico de COVID. Y me tocó varias veces estar viendo estos casos y todo, entonces lo que hicimos nosotros como Super de Salud, dijimos, esto hay que solucionarlo rápido, no puede ser posible. Vimos las causales, claro, lo que hizo la ISAPRE fue, ellos recordemos que tienen equipos de médicos contralores y una serie de cosas, comenzaron a revisar la normativa y empezaron a encontrar ciertos resquicios, o en algunos casos hubo muchos problemas administrativos también en la emisión. Entonces, claro, ellos aplicaron la norma en su momento, rechazaron lo que nosotros dijimos: usted en esta situación de pandemia, usted no puede rechazar un COVID positivo en ningún caso, y los obligamos a pagar, y eso ha ocurrido hasta el día de hoy porque después lo fiscalizamos. El caso de las otras licencias siempre han habido mucho inconveniente, porque finalmente, en el caso del contacto estrecho, lo que se hizo fue que los médicos de la Seremi de Salud, en regiones y aquí también en Santiago, estuvieron habilitados para emitir las licencias médicas. Entonces, ¿qué pasaba? Que dado que el volumen fue aumentando, la capacidad de médicos de la Seremi obviamente se vio limitada, y la decisión fue habilitar también a los médicos de atención primaria municipal para que puedan emitir este tipo de licencias, lo cual tiene toda lógica, porque finalmente para quienes atienden en atención primaria saben que los equipos de salud están más cercanos, prácticamente conocen a las familias, en regiones también, y funcionan en consultorios que están georreferenciados, por lo tanto es mucho más... Desplegados en el territorio. Sí, claro, y en general la atención primaria municipal funciona así. Bueno, ahora están haciendo gran trabajo también con el tema de la trazabilidad de casos, entonces se ha ido solucionando de esa forma. Ahora el sistema ISAPRE, lo que nosotros hemos visto que el rechazo de las licencias médicas en todos sus conceptos, digamos, de COVID, está aproximadamente en un 8%, que el promedio de rechazo en el sistema privado es de un 15%, está bajo. Y ese 8% lo tenemos identificado fundamentalmente con un par de ISAPRES que se escapan respecto al resto, que estamos viendo qué podemos hacer, porque lo que está ocurriendo es que algunas ISAPRES están rechazando o reduciendo, etcétera, la licencia, porque plantean que el contagio de la persona o la situación que generó la licencia fue de origen laboral. Entonces, la normativa nuestra que dice que cuando algo es de origen laboral se tiene que hacer cargo la mutual respectiva de seguridad o qué sé yo, la HLS. ¿Y ustedes qué resuelven en ese caso, por ejemplo? No, nosotros no resolvemos esos reclamos porque no tenemos competencia. Esos reclamos los resuelve la CONPIN en primer lugar, porque existe la ley, y si la CONPIN por cualquier motivo mantiene el rechazo, la reducción, en ese caso se va a la Superintendencia de Seguridad Social. Ellos son los que... perfecto, a suceso. Los reclamos. Ahora lo que hacemos nosotros es mirar y monitorear constantemente que las ISAPRES cumplan lo que resuelva la CONPIN. Estamos viendo, ahora queremos meternos un poco más en lo que es el funcionamiento de los médicos contralores. O sea, dentro del ámbito que tenemos limitado, queremos hacer cosas porque creemos que también es importante que no se generen prácticas en la ISAPRE en desmedro de las personas, que ya sabemos que hay, porque en el fondo está claro que algunas ISAPRES tienen tasa mucho más alta de rechazo de licencias médicas que otras, y que también los invito, cuando tomen una decisión de tomar una ISAPRE, revisen esta radiografía de la ISAPRE, porque ahí también nosotros colocamos la tasa de rechazo por ISAPRE. No quiero despedir esta entrevista sin antes preguntarle por el alza de los planes de salud, ¿verdad? Porque hemos visto que en esta etapa de crisis el presidente hizo algunas gestiones y eso algunos dijeron, y es importante recordarlo, qué lamentable que hemos llegado a que el presidente le pida a las ISAPRES que hagan gestiones cuando esta cancha debiera estar suficientemente bien rayada y bien regulada por nuestro gobierno y parlamento para que esto sea una obligación. Pero bueno, más allá de eso, después de esa gestión se pospuso, ¿verdad?, el alza de los planes. ¿A qué acuerdo finalmente han llegado? Porque esto se ha ido extendiendo con el tiempo, la crisis ha sido bastante más larga de lo que hubiésemos pensado. El último día de marzo de cada año, por ley, las ISAPRES tienen que informar la reajustabilidad de planes para el periodo siguiente.
nosotros como superintendencia vimos que había espacio quizás de conversación con las ISAPRES y poder ver. Nosotros trabajamos en un minuto un índice referencial de costos en la salud que se le llamamos IPSA desde la superintendencia, que en el fondo lo que buscaba era objetivar la reajustabilidad de planes. Es decir, la ISAPRES, cuando uno les preguntaba, al menos cuando llegué el año pasado, decía, ya, ¿y usted alzó tanto? ¿Por qué? ¿En qué se fundó? No, es que podían ir desde la judicialización, las costas judiciales, los aumentos en la frecuencia de licencias médicas. O sea, ellos tenían una idea de por qué aumentaba. Lo que nosotros dijimos, no, usted solamente se justifica todo lo que sea sanitario, y lo que no es sanitario, como por ejemplo los gastos de administración y venta, publicidad, etc., nada de eso tiene sentido, ni siquiera las costas judiciales tiene sentido. Entonces, pero la ISAPRE efectivamente se ajustaron a este indicador que sacamos nosotros, porque el año pasado, el alza anterior, digamos, fue en promedio de las que alzaron un 6, algo por ciento, llegando a máximos de un 10% incluso, en algunos grupos de planes. Bajó bastante, pero resulta que después nos vimos afrontados a una pandemia con consecuencias en las familias, con consecuencias económicas importantes, y claro, efectivamente en una primera etapa las ISAPRE estaban quizás muy, como todas las empresas en todos lados, ellos funcionan con una lógica de empresa, y en general ellos dicen, acá no tenemos control sobre lo que va a venir más adelante, porque ellos en algún minuto nosotros pensábamos que incluso las ISAPRES podían caer en una situación compleja desde el punto de vista financiero, porque se esperaba quizás muchas hospitalizaciones con grandes costos, etcétera, pero lo que no habían visto en una primera etapa era que la actividad clínica disminuyó durante muchos meses en gran medida. Por lo tanto, dado que la reajustabilidad la informaron, ellos finalmente la informaron, no todas las ISAPRES, y yo para eso no puedo sacar una regulación, porque primero no tengo facultades, porque la ley las autoriza a reajustar planes, y segundo, si yo no tengo la voluntad de todas, tampoco puedo autorregular, yo no les puedo decir a ellos para algunos. Entonces, finalmente tuve que informar los reajustes en los montos que señalaron, y el presidente efectivamente, viendo este problema, también quiso conversar con ellos y llegaron a este acuerdo de que nadie va a pagar más por el plan de salud, sino que de noviembre en adelante, digamos. Eventualmente averiguar, observar bien esta radiografía que está en la página web de la superintendencia y decir, entonces me cambio a esta otra ISAPRE, por ejemplo, XX, porque no va a subir el plan, porque me conviene de alguna manera si yo reviso. Hay ISAPRES que ya llevaban varios años sin reajustar planes, hay otras que lo hacen en mayor medida, hay otras que en el fondo lo que es importante a la persona es ver cuánto va a ser lo que va a pagar, lo que puede pagar, y segundo, cómo va a estar la cobertura necesaria. Yo creo que esos son los dos elementos que hay que conjugar, compatibilizar y tomar una decisión. Ahora, el tema de la reajustabilidad en general está ahí como una concesión que se hizo a las personas, pero nosotros estamos fiscalizando que eso se cumpla, además de otras medidas que han anunciado ellos, como por ejemplo, hay ISAPRES que han señalado que frente a situaciones de desempleo también les van a mantener la cobertura por un número de meses. Han habido otros elementos. Nosotros esperamos que eso se cumpla y no lo vamos a estar fiscalizando. Y obviamente la reajustabilidad sería a contar de noviembre para los grupos de planes que vayan cumpliendo anualidades. Ahora, lo interesante es que este camino paralelo que va por el lado del Congreso, que es el más profundo, ¿verdad?, el que puede llegar más lejos, avance mucho más rápido de lo que lo ha hecho. 8 años es mucho tiempo, ¿verdad? Y se resuelvan asuntos como la verticalidad, por ejemplo, la integración, ¿no? Esto que las propias ISAPRES son dueñas de clínicas que por lo tanto fijan el precio de los exámenes, y si ellos suben ese precio después dicen, bueno, tengo que subir el plan, y así tantas cosas, y que finalmente las cortes de apelaciones del país no se llenan de recursos por este tipo de situaciones. Hay harto paño que cortar, pero le agradecemos mucho su gestión, superintendente, y muchas gracias también por esta conversación. Patricio Fernández, un abrazo grande para usted. No, muchas gracias, Scarlett. Siempre disponible a hablar de lo que necesiten. Si alguna vez quieren tratar algún tema también regional importante, feliz también de verlo. Es decir, que en cada región tenemos una agencia regional funcionando. También saludar a los amigos regiones, sobre todo aquellas regiones que están aún un poco más complicadas. Y bueno, decir que la superintendencia siempre vamos a estar llanos a asesorar o a responder consultas que tengan también. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricio Fernández. Un abrazo, que esté muy bien. Bueno, esté muy bien. Y a ustedes también. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentó Portavoz Noticias Accesible.